Bienvenidos correlones de vuelta a Forza Motorsport y hoy les traigo información muy valiosa para que puedas ganar carreras en el multijugador destacado modificando tus propios coches. Si nos vamos directamente a la interfaz del multijugador destacado, recuerda que todos los miércoles, finalizando el día, hacen una modificación o una actualización de los eventos disponibles, a excepción de las carreras de Touring y las carreras GT que están fijas. Pero este tipo de competencia, como por ejemplo la Fórmula 70, donde he compartido ya carreras con ustedes en el canal a bordo del Ferrari 312 T2 de Niki Lauda, es una clasificación que va a terminar en un día, es decir, mañana miércoles, y se incorpora una nueva que es los famosos GTP de la clase C, de los coches de alta resistencia, y eso los vamos a ver esta semana también, y por supuesto compartiré con ustedes las modificaciones pertinentes del coche que domine mejor los circuitos. Pero si nos vamos a los eventos abiertos en la misma serie, podemos observar que también se actualiza la lista constantemente, y por ejemplo la clase X, que está próxima a estrenarse mañana, solo podemos entrar allí con coches dentro de esa clase, ¿de acuerdo? Que puedes modificar, pero solo puedes usar coches clase X. De la misma manera que con los eventos de Spotlight, que son muy interesantes porque en Spotlight Series usamos todos el mismo coche, solo podemos usar el coche que aparece allí en las especificaciones. En este caso es el Ferrari 296 GTB, con un máximo de IR en la modificación de 900, ¿de acuerdo? Entonces, para poder entrar en este tipo de carreras y tener un desempeño competitivo, que eso es de lo que te voy a enseñar a continuación, es algo relativamente fácil para poder conseguir el máximo desempeño de ese coche. Lo primero, por supuesto, te tienes que ir a garaje, ¿de acuerdo? Y adquieres o compras el coche allí especificado. Ya yo lo tengo. Aquí está el Ferrari 296 GTB del 2022, que es un bólido fenomenal, tiene muchísimo caballaje de serie, así que las modificaciones se van a centrar más que todo en los ajustes de suspensión, aerodinámica, y por supuesto vamos a mejorar la potencia también, que también es muy importante, ¿de acuerdo? Pero antes de ir al tema que nos atañe hoy en cuanto a los ajustes de tuneo y reglajes, lo primero es que una vez que hayas adquirido el coche, te vas directamente al apartado de carrera, y donde dice partida libre, vas a hacer una configuración rápida de un evento donde vas a probar el coche recién comprado. Recuerda que para poder modificarlo y conseguir los credit points necesarios para instalar las piezas que necesitamos para mejorar su rendimiento, tienes que subir de nivel los coches. Entonces, para lograrlo, este es el método que yo he encontrado que me favorece mucho más y que lo hago más rápido, es decir, puedo subir el nivel del coche mucho más rápido. Entonces nos vamos a la configuración rápida del evento, seleccionas el Ferrari o el coche que vayas a modificar, lo seleccionas. Ya yo lo tengo en nivel 46, recuerda que te lo entregan en nivel 1 y a partir de allí tú tienes que subirlo. Entonces te vas a carrera de circuito y seleccionas. Tú puedes hacer un tour, ¿de acuerdo? Es decir, cuando termine este circuito, él automáticamente con esas mismas condiciones configuradas te va a mandar a otra carrera, a otro circuito en otra parte. Tú puedes hacer ese tour para que no te aburras, pero esta es la configuración que tienes que hacer. Por lo menos te recomiendo iniciar con el Grand OAK. Este es el circuito que te recomiendo para iniciar tus prácticas. El Grand OAK en el circuito nacional inverso. Esa interfaz, porque te viene al azar en la configuración del circuito, te viene el circuito nacional, circuito del club, circuito nacional inverso. Ese es el que tienes que poner. En el momento del día, tú puedes colocar el que tú quieras. Si te gusta en la mañana, en la tarde, en la noche, no pasa nada. Yo lo pongo en la última tarde o en el anochecer, no pasa nada. En cuanto al clima, coloca bastante despejado, ¿de acuerdo? Para que no tengas ningún tipo de inconveniente con la lluvia, que se te complique
controlar el coche en el circuito. Y el número de vueltas, colocas 5 vueltas, entre 5 y 6, preferiblemente 5 para que no te aburras. Y el número de derivatares, que generalmente está configurado a 23, ponlo en 0 para que estés tú solo en el circuito y no tengas estorbos que puedan presionarte, ¿de acuerdo? Una vez que hayas hecho esta configuración, le das a aceptar a todo y te va a enviar al circuito en solitario. En este caso, como ya yo tengo modificado el coche, vas a ver una mejora importante en su desempeño. Pero a ti te van a entregar el coche con neumáticos de calle, la potencia de serie, así que tienes que hacer una configuración razonable en base al nivel. Pero en este momento lo único que vas a hacer es probar el coche, no le hagas más nada, no lo toques, no modifiques ningún reglaje, solo condúcelo para que puedas sentir la experiencia, sentir la potencia que trae el coche, cuál es el desempeño que tiene la relación peso-potencia, cómo se desempeñan los giros en las curvas, para que cuando hayas subido de nivel el coche y hayas instalado las piezas que te voy a mostrar a continuación, pues puedas sentir la diferencia y estés ya acostumbrado al coche. Una vez que estemos acá dentro de la carrera, lo primero, muy importante, te vas al modo de dificultad y coloca la dificultad al máximo, las reglas de experto, y guardas eso. ¿Por qué? Porque de esa manera obtienes una bonificación adicional solo por jugar con los reglajes de experto. Los reglajes de experto, recuerda que si tratas mal el coche, si haces los cambios de manera brusca, se puede dañar el motor, se puede dañar la transmisión, etcétera. Se van a desgastar los neumáticos también, entonces tienes que manejar de una manera muy conservadora. Recuerda que la intención es que solo pruebes el coche y que hagas el circuito con una línea, una trazada efectiva. Lo siguiente, nos vamos a los ajustes. En los ajustes, donde dice trazado óptimo, colócalo o solo en la frenada o colócalo completo. De acuerdo al trazado óptimo, que te va a ayudar muchísimo a poder subir de nivel, porque aquí ya te voy a mostrar por qué. Pero yo lo uso solo en la frenada, de manera tal que cuando te acercas a una curva, se marca una línea en la trazada, una línea que va a cambiar de color de amarillo a rojo. Cuando está en rojo significa que tienes que frenar, cuando está en amarillo es que tienes que ir disminuyendo, cuando está en verde puedes ir a velocidad, a máxima velocidad. Entonces la trazada te va a ayudar mucho tanto a subir de nivel, porque te van a calificar por cada giro, por cada curva que hagas, y también te va a ayudar mucho a ir practicando tu técnica de conducción. Y estos son los valores que yo utilizo en el juego, los valores que a mí me facilitan poder tener el máximo control de todos los coches, indiferentemente de la clase, de la división. El ABS está desactivado. Ahogamiento sin asistencia. La dirección, simulación, importante. Solamente tengo en automático la dirección manual de los boxes, de manera tal que cuando estás en carrera y vas a entrar a los boxes, el coche al ingresar en la primera etapa del ingreso a boxes se va a conducir solo de forma automática, y bueno, no te vas a tener que preocupar por la manera como entras y sales y la velocidad, etcétera. Así que chévere. El control de tracción desactivado, el control de estabilidad desactivado, y yo juego con los cambios manuales con el embrague. Pero si a ti se te complica usar el embrague, puedes acostumbrarte a jugar con las marchas en manual. Y en manual las marchas se hacen subiendo un cambio con B y bajando una marcha con X. ¿De acuerdo? Subes marcha con B y bajas una marcha con X. Te puedes acostumbrar a esa configuración y te va a ir fenomenal, y vas a tener control total sobre la aceleración de tu coche. Yo juego manual con embrague, que me da un cierto plus adicional, pero bueno, ya sabes, todo depende de tu habilidad y tu entendimiento del juego como tal. Entonces, una vez que hayas hecho estas dos configuraciones, nos vamos a la carrera. Recuerda que son solo 5 vueltas. Entonces, el objetivo, sencillo, el objetivo es
seguir la trazada y frenar cuando tengas que frenar y acelerar cuando tengas que acelerar. Nos vamos directamente a la parte más alta de la curva, cercano al piano, y seguimos la trazada, ¿ves? Se ponen en amarillo, luego en rojo, seguimos acá por arriba, frenamos, cuando se pone en rojo, frenamos allí, disminuimos todo lo que sea posible para mantenernos encima de la línea, de la trazada. Te metes allí siempre encima de la línea, todo lo que sea posible. Y en la parte superior derecha, mira, 9.1, puntuación del segmento. Esa puntuación del segmento, ya te voy a explicar con más detalle. Mira, metemos acá en la trazada 9.2. Ok, ¿qué significa esa puntuación del segmento? Esa es la puntuación por cada curva. La escala mayor es 10. Si haces todas las curvas con una calificación de 10, pues vas a subir de nivel más rápido. Cuando esa barra que ves en la parte superior, cada vez que esa barra llegue al límite, vas a subir de nivel. Vas a pasar de nivel 1 a nivel 2, de nivel 2 a nivel 3 y así sucesivamente. Tienes que llenar esa barra para subir, ir subiendo de nivel, y lo haces haciendo la trazada de forma efectiva, siguiendo la trazada, frenando cuando se ponga en rojo, disminuyendo cuando esté en amarillo, y cuando salgas de la curva aceleras a fondo, pero te mantienes siempre buscando la trazada. Por eso es que si no conoces el circuito, sería conveniente colocar la trazada total para que esté en toda la carrera, te indique por dónde va la línea efectiva de carrera. ¿De acuerdo? En este caso ya estoy en nivel 46. Para cuando termine la carrera, debería estar en nivel 47 o 48 como mínimo. Mira, nos metemos acá. Okay. El máximo nivel de los coches es 50. Ok, 10. Segmento, puntuación 10. La velocidad también es un factor determinante para la calificación. No puedes ir lento. Si vas lento te califican, te quitan puntos, te califican menos. Entonces, si vas a cierta velocidad y vas mejorando tu rendimiento en cada curva, lo cual sería lo conveniente, pues tu calificación siempre será alta. 9.6. Ya estoy a punto de llegar a 47. Vamos. Listo, ahí está, 250 credit points por subir al nivel 47 del coche, 250 credit points. Perfecto. Una vez que hayas terminado la carrera, y puedes hacer esta y repetir esta carrera si te gusta mucho, o puedes pasar a la siguiente, ¿de acuerdo? Pero una vez que hayas subido de nivel el coche a nivel 25 o 30, que suena mucho, pero realmente lo haces bastante rápido. Yo creo que en cuestión de una hora aproximadamente ya vas a tener el nivel suficiente y los credit points necesarios para hacer las modificaciones. Ya sabes, nivel 25, nivel 30, eso es lo recomendable para poder hacer la configuración. De hecho, mi configuración, que la voy a compartir con ustedes en la biblioteca, necesitas tener el coche en nivel 30 para poder cargar mi configuración. Entonces, ya tenemos allí los credit points, asumiendo que ya subiste, ya hiciste todo tu tour, ya subiste el coche de nivel. Entonces nos vamos a la parte de coches, en el inicio, en la interfaz de inicio, y nos vamos a donde dice actualizar y ajustar. ¿De acuerdo? Seleccionas tu coche, lo buscamos por marca y ahí está, en el garaje. Y donde dice rendimiento, es allí donde nos vamos a dirigir. Y donde dice rendimiento, aquí están todas las piezas disponibles para hacer nuestras modificaciones.
En este caso, como ya estoy muy cerca del límite, ya estoy casi en nivel 50, fíjate tú que tengo más de 3075 credit points, pero tengo muchos créditos invertidos en él para conseguir el rendimiento que ya tengo y que me ha dado la victoria en varias carreras. Entonces, lo primero y más importante es la parte de la transmisión. Tenemos dos cosas prioritarias que tenemos que modificar. La transmisión, es decir, cambiar la caja de cambios por una caja de carreras que nos permita modificar cada una de las marchas por separado y también trabajar lo que es la aceleración y el desarrollo de velocidad punta. Y necesitamos obviamente también el embrague de carreras para que ese cambio en las marchas sea efectivo y sea rápido. Y también necesitamos cambiar el compuesto de neumáticos de calle, de serie que viene, a un compuesto de carrera, para que nosotros podamos cambiar las gomas a suaves, intermedio o duro, dependiendo del circuito a donde vamos a debatirnos en las carreras, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario vas a tener una baja de rendimiento importante en lo que es la maniobrabilidad si te topas con corredores que tengan los coches modificados a tope, como en mi caso. Vas a tener una desventaja importante si no tienes gomas de carreras instaladas. Entonces esa siempre es la prioridad. En las clases más bajas, menos veloces, por ejemplo en la clase C, en la clase E, puedes incluso probar con un compuesto de neumáticos deportivos que también van bien, y eso te da espacio para hacer otras modificaciones importantes de potencia, etc. Una vez que hayas instalado las gomas de carreras, ¿de acuerdo? Entonces te vas a la transmisión, el tren de transmisión, e instalas la transmisión de carreras, como te había dicho, y el diferencial de carrera también. En este caso no viene el embrague de carreras, hay muchos coches que sí lo traen, que puedes instalar el embrague. En este caso el embrague de serie funciona bien, así que solo podemos instalar el diferencial. El diferencial es precisamente lo que comunica o canaliza la potencia entre el motor y las ruedas, de manera tal que eso también lo vamos a modificar. Esos valores los vamos a modificar luego de haber hecho la instalación de las piezas pertinentes, y te voy a enseñar cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo la transmisión y los neumáticos de carrera instalados, nos vamos a la plataforma, mejor dicho, nos vamos a la parte de combustible y aire. En este caso, el GTB, tenemos la posibilidad de instalar un turbo doble que cuesta 1500 credit points, viene siendo lo más costoso, ¿de acuerdo? Instalamos el turbo doble y ponemos un intercooler de carrera. Si necesitas un poco más de espacio y tienes la posibilidad, en este caso solamente viene el intercooler de carrera, a veces viene un intercooler deportivo, puedes colocar el intercooler deportivo para ahorrarte unos credit points y aprovechar esos puntos en otra cosa, ¿de acuerdo? Si tienes la posibilidad de instalar el filtro de aire también sería conveniente, pero en este caso con el turbo doble, el intercooler, y en este caso también instalé los pistones y compresión, mejoré muchísimo la potencia, muchísimo. O sea, el coche va fenomenal. Y ahora, luego de tener gomas de carrera, transmisión de carrera, tenemos mejoras en la aspiración, es decir, le pusimos un biturbo. ¿De acuerdo? Una vez que hayamos hecho eso, ahora instalamos los amortiguadores de carrera. Los amortiguadores son importantísimos porque de esa manera el coche va a tener una estabilidad estupenda en las curvas. Cuando hagamos la modificación de los reglajes, necesitamos que el coche se adapte bien a los cambios de altura, necesitamos que sea algo rígido, que no sea tan suave, que se adapte bien a los cambios de peso, a los giros, ¿de acuerdo? Que haga el balance bien entre peso-potencia. Eso también es importante y se logra con los muelles y amortiguadores. Y también es muy importante colocar las barras estabilizadoras de carrera adelante y atrás. Si necesitases o si quieres colocar un poco más de potencia, en este caso, de verdad que no lo vi necesario, pero fíjate tú lo que pasa. Si yo quiero poner los cilindros de carrera, ¿de acuerdo? Si yo quiero cambiar lo que es el cigüeñal y colocar allí lo que es cilindros de carrera, entonces fíjate lo que pasa, mira. De 900, que es el límite
permitido para entrar en las carreras del multijugador destacado, se pasa a la otra clase, a la clase P, y ¿por qué? Por 5 puntos se pasa de 900 a 905 y se pasa a la otra clase. Entonces tenemos un problema allí. Pero si tú quieres, puedes hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y si tú quieres balancear ese tuneo para que no te pases de categoría, puedes utilizar el lastre. El lastre agrega peso y al agregar peso al coche disminuye su rendimiento, pero te permite manejarte un poco y mantenerte dentro de la clase. Recuerda que nosotros necesitamos todo el espacio disponible para ponerle todas las mejoras que podamos sin pasarnos de categoría. Si colocamos lastre en la primera fase, fíjate, me permite regresar a la clase permitida del multijugador destacado. Volvemos a 900, pero fíjate lo que pasa, observa el diagrama de rendimiento. Perdemos 1 punto de frenos, perdemos 2 puntos de aceleración y un poco de manejo, ¿de acuerdo? Pero aumentamos el poder, aumentamos la potencia un poco, tampoco es nada del otro mundo, así que realmente no vale la pena. Así que de momento eso no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Entre las cosas que hice también que son sumamente importantes si tú quieres que el coche sea competitivo, es que tienes que poner asistencia aerodinámica en la trompa y en la parte trasera, aunque no se vea bien. Aunque la verdad que no me gusta, a mí no me gusta mucho la parte estética, creo que se daña, no tanto en la trompa, pero sí el alerón de Forza, la verdad que es muy poco popular porque realmente no se ve bien, pero es necesario, es algo que es necesario. Entonces tienes que instalarlo para que puedas ajustar la aerodinámica de la parte trasera de la misma manera que en el parachoque frontal también coloca el alerón frontal para poder hacer los ajustes en los reglajes. Si tienes espacio para colocar el parachoque trasero, que también le agrega algunos beneficios de velocidad y aceleración, sería conveniente. Y lo demás son casi que un tema más de decorativo, si los alerones en los laterales y los seguros en el capó, los seguros que también por alguna razón que no entiendo le agregan velocidad, aceleración y manejo al coche. Eso no tiene para mí mucho sentido, pero bueno, funciona. ¿De acuerdo? Y en la parte de los neumáticos, regresamos a la parte de los neumáticos, para poder nivelar el tuneo y tengas más espacio para hacer configuraciones como las mías, también tienes que prescindir del tema estético. Te vas a donde dice las ruedas que están organizadas en un abecedario por sus nombres, por sus marcas. En las ruedas de la L a la Q te voy a recomendar estos rines de esta marca, ¿ok? Estos específicamente. Estos rines son pesados y hacen que te facilite tener un poco más de espacio para hacer más modificaciones. Esos son los que siempre uso en mis configuraciones, indiferentemente del carro, que obviamente no se ve bien, le quita estética, pero bueno, no es un tema de estética, es un tema de rendimiento. Si tú quieres ganar carreras, tienes que olvidarte de la parte estética. En dado caso, si quieres compensarlo, le puedes instalar un skin de la comunidad o crear tus propias decoraciones en la carrocería como para compensar un poco esos detalles que afean el coche, ¿de acuerdo? O los puedes pintar de negro, que también se disimulan bastante. Ok, una vez que hayas hecho la instalación de esos rines en particular, nos vamos a la parte de gomas, parte de neumáticos. Regresamos allí, ya sabemos que ya pusimos las gomas de carrera, así que vamos a ensanchar las gomas traseras todo lo que podamos, siempre que no nos vayamos a pasar de nuestros reglajes, de nuestra clase, de nuestra categoría. Pero coloca el ancho de neumáticos en la parte de atrás, y si no tienes espacio para ensanchar los neumáticos delanteros, no te preocupes, no pasa nada. Lo que te interesa es ensanchar más que todo los traseros, porque la cola es la que necesitamos que tenga más estabilidad, porque la trompa necesitamos que sea muy suave para que pueda entrar en cada una de las curvas, que entre
en el apex, ataque y que la cola la siga con estabilidad sin que tenga deslizamiento o derrape innecesario que pueda poner en riesgo la carrera. ¿De acuerdo? Entonces básicamente esos son la instalación de las piezas que yo te recomiendo para que puedas ir modificando el coche y conseguir un rendimiento competitivo. Si puedes instalar también la jaula anti-vuelco, la jaula de seguridad, que también le aporta más peso y te da un poco más de espacio, te da 1 o 2 puntos de espacio para hacer modificaciones. Pero en este caso, como todos los coches son distintos y todos los coches tienen su rendimiento y tienen sus capacidades, pero tienes que también buscar la forma de mantener el coche lo más ligero posible, que haya un balance entre potencia, peso, maniobrabilidad. En este caso para mí no fue necesario, aquí quise mantener el coche lo más ligero posible. Y otra cosa también, hablando de ligereza, también en el mismo donde dice plataforma de manejo, yo también reduje el peso, le quité mucho peso al coche para hacerlo muy ligero. Eso también me dio a mí un plus importante de rendimiento en las carreras. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hayas hecho esa configuración, ya tengas el coche al límite, en este caso 900 IR, nos vamos al apartado de tuneo, que aquí es donde viene también el esquema más importante para poder aprovechar esas piezas instaladas, aprovecharlas y sacarle beneficio. Entonces, en la parte de los neumáticos tienes que reducir y equilibrar los bares, en este caso la presión de las gomas delanteras y traseras, para que puedas tener buena velocidad punta y que las gomas se comuniquen bien con el asfalto. En este caso, esta es la presión que utilizo en todos los coches o en la mayoría de los coches. A veces puede que los baje un poco más o lo suba un poco más, pero la mayoría, esta es el estándar. 2.1 delantero y 2.3 en la parte de atrás. 2.1 en la parte delantera y 2.3 en la parte de atrás. Otra cosa importante, cuando hablamos de presión de las gomas, que es lo básico que tienes que saber, a mayor presión, más velocidad. Menos presión en las gomas, es decir, más desinfladas, se adhieren más al asfalto. Ese es el aspecto esencial, eso es lo que tienes que entender para que entiendas la mecánica. En la relación de las marchas, que aquí es donde nos vamos a la caja de transmisión, fíjate tú que el coche viene con una transmisión de 8 velocidades. Es muy fuerte, o sea, tiene muchísima aceleración y necesita todo ese esquema de engranaje para poder conseguir el máximo desempeño. La subida de aceleración es muy violenta. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, la transmisión final. En este caso, seguimos un poco la idea, o mejor dicho, seguimos un poco el esquema de serie. El coche viene con mucha transmisión final inclinado a la aceleración, ¿de acuerdo? Velocidad punta a la izquierda, aceleración a la derecha. El coche viene de serie con mucha aceleración. Entonces yo lo que hice fue que aumenté más la aceleración hacia la derecha, aumenté más la aceleración, un poco más, unos 10 o 5 puntos más, y a partir de allí comencé a hacer la separación de las marchas. En este caso subí un poco la primera. Fíjate que en el esquema inferior, donde está el diagrama de cada una de las marchas, subí un poco la marcha, lo puse hacia la izquierda, más hacia velocidad, y separé la segunda y luego separé un poco la tercera y la cuarta, y así las fui separando de manera tal que se pueda crear una curva ascendente perfecta de aceleración con una separación que no sea ni muy larga ni muy corta, una separación equitativa entre cada una de las marchas hasta llegar a la última. De manera tal que es algo muy sencillo, no es algo tan técnico como parece. Imagina el coche en el circuito y vas a iniciar la carrera. Ingresas y arrancas en primera, pones segunda, imagínalo en tu mente cómo va ese ascenso
y el tiempo de engranaje de cada una de las marchas. Y allí vas a entender o vas a tener una idea más clara de cómo separar cada una de las marchas de tal manera que a ti te funcione en carrera. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es lo que yo recomiendo, pero depende del coche. Hay coches que vienen clasificados más que todo para velocidad, entonces tienes que trabajar con ese esquema. Puedes mejorar un poco la aceleración y de allí separar las marchas, pero si el coche de serie viene inclinado a la velocidad, tienes que trabajar un poco con esos reglajes, con ese esquema. ¿De acuerdo? Entonces separas todas y cada una de las marchas siguiendo el diagrama que ves en la parte inferior izquierda. Lo más importante es, como te acabo de explicar, una curva ascendente de aceleración hasta llegar a la última marcha, y así se tiene que ver ordenado como lo ves allí en pantalla. En cuanto a la alineación de las gomas delantera y trasera, esto también es muy importante. Recuerda que la inclinación de las ruedas es lo que te va a mantener dentro de la trazada, en los giros, en las curvas, es la manera como tú atacas las curvas. Mayor inclinación, como los coches de drift. A mayor inclinación, más estabilidad. Mientras menos inclinación, el coche va a tener, se va a salir un poco más. Entonces, estos son los reglajes estándares que recomiendo para todos estos coches de velocidad, indiferentemente del año. Estos son los estándares. En la parte delantera colocas menos 2 grados, en la parte trasera menos 1.5. En la alineación colocas menos 2 grados en la parte trasera y en la delantera la dejas como está. Y en el ángulo de la rueda, muy importante, si lo quieres bajo o alto, el ángulo positivo del eje lo tienes que subir a 5.2 grados. Lo puedes trabajar entre 5.2 y 5.5. Yo te recomiendo 5.2 grados. Alto, no bajo, alto. En la parte de las barras estabilizadoras, que me estoy dando cuenta que no las he tocado, lo que recomiendo siempre es disminuir la presión en las barras delanteras, ponerlas más suave y las traseras más rígidas, pero que no estén tan separadas de las delanteras. Por ejemplo, allí. ¿Por qué hago esto? Si pones las barras demasiado duras, muy rígidas, entonces vas a sentir que el coche es un ladrillo, literalmente. El coche le va a costar mucho trabajo poder entrar y salir de las curvas. Es un bloque muy pesado. Eso lo hacen las barras estabilizadoras. Entonces, si tú las suavizas, como lo acabas de ver, mira la diferencia, ¿no? Como vienen de serie a como yo las acabo de poner. Si tú las suavizas, entonces eso hace que el coche sea más loable, sea más fácil de conducir, de entrar y salir de las curvas. Eso lo vamos a poner allí. Y en la parte de los muelles es algo similar. En este caso estamos hablando de un coche de tracción trasera. Si fuese un coche de tracción delantera sería otra historia, porque entonces la parte delantera tendría que ser más rígida y la parte trasera más suave. Pero en este caso estamos hablando del Ferrari tracción trasera, y cualquier coche de tracción trasera disminuyes la presión, suavizas la parte delantera y un poco más rígido la parte posterior, como ves allí en el diagrama. Y en cuanto a la altura de la suspensión, la altura del centro de gravedad, entonces sí tienes que bajar todo lo posible, pero no lo bajes al fondo, no lo tires al piso, porque de lo contrario vas a pegar contra el asfalto y vas a perder mucha estabilidad del centro, va a quedar rebotando el coche. Entonces tienes que trabajar con un nivel que sea balanceado. En este caso, allí, a un cuarto y a un cuarto, a un cuarto y a un cuarto. Eso es lo que recomiendo, ni muy bajo ni muy alto. Ok, en la parte de la amortiguación, esto es la rigidez del rebote, lo que les había dicho en principio de cómo se adapta el amortiguador a los cambios de altura, a los baches, cuando pones una rueda encima de un piano. Eso es muy importante. Entonces también suavizas la parte delantera y un poco más rígida la parte posterior. Eso no se trata de números, se trata de tu ojo, ¿ok? Tú disminuyes todo lo que tú creas conveniente y pones más rígida la parte trasera, todo lo que sea conveniente, pero que no esté tan separada, ¿ves? No estén muy separadas.
Y en la rigidez de la expansión, aquí sí es importante, estos son los reglajes estándares. Yo siempre pongo 3.3 en la parte delantera, suavizo a 3.3 y 4.3 o 5.3 en la parte trasera, en la rigidez de la expansión. Es decir, que no el amortiguador no se expanda demasiado, sino que se mantenga en un ángulo que facilite la amortiguación y la adaptación en esos cambios de altura y en esos baches, pero que no sea demasiado para que el coche no me vaya tampoco a rebotar como un conejo. Necesito que el coche se mantenga lo más firme posible, pero que amortigue lo suficiente como para que yo no pierda maniobrabilidad. En la geometría de la suspensión, esto es muchísimo más técnico, pero para no enrollarnos, sigue estos valores: menos 1 grado en la parte trasera en la compensación de altura del centro de balanceo, y aquí mantén el antihundimiento delantero, lo mantienes en 24,5, 24,8, no 25, 24,5, 24,8. Eso es para todos los coches, ¿de acuerdo? Ese es el valor estándar acá. Y en la aerodinámica, muy importante, cuando se trata de los coches de este tipo, coches de calle configurados para carrera, es muy importante la asistencia aerodinámica. Tú, en lo que es el alerón frontal y el alerón trasero. El alerón frontal, si tú haces esto y lo pones a velocidad, por supuesto que fíjate tú en el diagrama de la parte izquierda cómo se ponen todos los números en verde. Te están diciendo que aumenta considerablemente la velocidad punta y también el tiempo que va de 0 a 100 y así mejora incluso hasta la distancia de frenado. Pero como tú necesitas forzar el coche a girar, a cruzar, fíjate tú cómo inmediatamente cambia la velocidad punta, pero conseguimos más G laterales, entonces tú tienes que asistirlo y coloca al máximo el alerón frontal, y el alerón trasero si lo pones a 1/4, no lo pongas tan para allá, lo pones a 1/4 de la barra que ves allí para aligerar un poco la parte trasera. A nosotros lo que nos interesa siempre en la carrera es meter la trompa en la curva, atacar la curva con la trompa y que la parte de atrás nos siga. Eso es lo que necesitamos y necesitamos asistirlo. En la Fórmula 70 de las carreras que yo les compartí con el coche del monoplaza de Niki Lauda, esto fue determinante para conseguir el rendimiento que viste en esas carreras. Esto fue determinante. La asistencia aerodinámica en los giros me ayudó a sacar una ventaja considerable en relación a los demás corredores. En la parte de frenado, esto sí depende de cada piloto. Yo trabajo con una presión de frenada baja. Hay gente que trabaja con una presión alta de 130, 120%. Yo trabajo a 81% en la fuerza de frenado y en el equilibrio, el balance entre qué quieres tú, que se frene primero o frene más fuerte, los discos delanteros o los discos traseros. Yo lo pongo un 48% atrás. Yo necesito que me frene un poco más fuerte los discos traseros, y los discos delanteros yo disminuyo la presión porque yo lo que quiero es que la trompa entre sin tantas dificultades al apex de la curva. Esto me lo copié de las configuraciones que tiene Max Verstappen en su monoplaza, el corredor de Fórmula 1. Él trabaja con presiones así. Y en cuanto al diferencial, ¿se acuerdan que les había dicho que había que poner el diferencial de carrera, que es muy importante, lo que ayuda a canalizar toda esa potencia entre el motor y el eje que transmite esa carga a las ruedas? Bueno, señores, aquí está el reglaje. Esto es reglaje estándar para todos los coches: 75% de aceleración y un 35 o un 31% de desaceleración. Ese es el reglaje estándar en todos los coches, indiferentemente de la clase, indiferentemente si es tracción delantera o trasera, etc. Y con esto ya tienes modificado tu coche y está listo para llevártelo a las carreras. Vas a sentir una diferencia importante de rendimiento y te la vas a disfrutar muchísimo, ¿de acuerdo? De todas maneras, como les había dicho, yo les voy a
compartir, lo voy a dejar allí compartida mi configuración con ustedes en la biblioteca. Lo único que tienen que hacer es escribir Romer Lorenzo en el creador cuando estén buscando el tuneo y allí lo van a conseguir. Entonces regresamos al multiplayer destacado y nos vamos al evento de Spotlight Series para darle una probadita a nuestro Ferrari GTB del 2022. Ok, entonces para que ustedes puedan ver el desempeño de las modificaciones que les acabo de mostrar y todos los reglajes que hemos ajustado en nuestro Ferrari GTB del 2022, estamos en carrera en el circuito de Lime Rock Park. Luego de la clasificación hice el mejor tiempo, así que me llevé la pole position. Y vamos a iniciar entonces en la primera plaza y vamos a ver cómo se desempeña y qué tanta ventaja podemos sacar en relación a los otros corredores que también tienen los coches modificados a tope. Colocamos nuestra estrategia de gomas intermedias para completar las, creo que son 9 vueltas en este circuito y suficiente combustible como para no preocuparnos de entrar a boxes. Lo más importante cuando se trata de este tipo de competencia es que tienes que aprender a gestionar bien las gomas. Tienes que buscar la manera de conducir de una forma suave y efectiva para que no puedas desgastar el compuesto de neumáticos y te aguante hasta el final, porque de lo contrario vas a tener que entrar a la carrera con gomas duras para que te puedan soportar todas las vueltas en este tipo de circuitos. Recuerda que son circuitos demandantes donde la fricción es alta, pero muy pronto ya estamos manteniendo el liderazgo de la carrera, mientras que Speedy Roadster, de un poco desesperado, ya hizo el primer contacto en la parte posterior, así que tengo que despegarme allí y lo consigo efectivamente. Recuerda, mantener el coche dentro de la trazada es lo más importante. Para eso son las prácticas en solitario, para que no solamente entiendas el funcionamiento del coche, sino también para que te acostumbres a una trazada eficiente en los circuitos. Eso te da una experiencia en carrera invaluable. Y como puedes apreciar, estamos cerrando la primera vuelta y ya le sacamos 1,5 segundos a la segunda posición con mucha tranquilidad. El haber reducido el peso del chasis, haberle quitado todo eso que no necesita, que no nos hace falta en la carrera, ayuda a que el coche sea muy ligero y que tenga una gestión de aceleración mucho más rápida. Se desprende más rápido de los rivales y hace que la maniobrabilidad también sea mucho más suave. Entonces, como puedes apreciar allí, ya estamos avanzando con mucha calma, y si observas la trazada, fíjate tú como yo evito por todos los medios derrapar. Yo no quiero derrapar, no quiero que se deslice las gomas, no quiero perder grip. Si las gomas pierden adherencia, se van a sobrecalentar, y al sobrecalentarse se desgastan más rápido. En el diagrama de la parte inferior derecha, justo al lado del tacómetro, del velocímetro, puedes apreciar allí que deben mantenerse en blanco y van a ponerse en amarillo normal cuando estés tomando curvas cerradas. En este caso, fíjate tú cómo lo mantengo en blanco. Puedo hacer una gestión efectiva y el desgaste es mínimo. Y ya estoy llegando casi a la mitad de la carrera. Ya estoy cerrando la tercera vuelta. Así que de esa manera no me tengo que preocupar. Y si tú haces una gestión efectiva de las gomas, también te va a dar las posibilidades de poder atacar bien al cierre de la carrera. Por si alguien te rebasa, seguramente vas a poder tener una ventaja importante si el contrincante no ha sabido gestionar las gomas como tú. Entonces fíjate, ya con mucha tranquilidad ya le estoy sacando más de 1 segundo, 900 milésimas, ya casi 2 segundos a la segunda posición, mientras que a la tercera ya le llevamos más de 4, y le metieron una penalización de 1 segundo a Speedy Roadster, probablemente porque se salió allí de la trazada, se salió del asfalto, así que le sacó 3 ruedas fuera del asfalto y le ponen una penalización. Y bueno, continuamos avanzando, ya estamos a la mitad de la carrera con mucha tranquilidad, y observa allí el desempeño de nuestro Ferrari, que con todas esas modificaciones se mantiene estable. Y fíjate tú cómo entra la trompa sin ningún tipo de resistencia. La trompa entra en el apex y voy acelerando con mucha suavidad y engrano las velocidades siguiendo el orden de las revoluciones. Son casi 10.000 revoluciones por minuto. Eso también es importante. Tienes que aprenderte cuál es el límite de revoluciones para que puedas aprovechar toda la aceleración que te pueda entregar el coche, indiferentemente de cuál sea. En este caso el Ferrari son 10.000 revoluciones, casi 10.000 revoluciones por minuto.
recuerda, es importante no ahogar el motor. Si lo vas a hacer es porque necesitas entrar en una curva y vas demasiado rápido, necesitas reducir. Obviamente si necesitas reducir con las velocidades lo puedes hacer, pero tienes que estar atento al ruido del motor para que puedas engranar las velocidades en el límite correcto. Y bueno, ya estoy en el cierre. Esta es la última chicana. Me acaban de poner, en este momento me ponen una penalización de 1 segundo 400 milésimas porque me salté ahí un poco la chicana, pero es que ya las gomas están en lo último y sin embargo, a pesar de que la degradación fue moderada, fíjate tú que ya me dieron lo último al cierre de la carrera, así que llegué con mucha comodidad y con una ventaja importante. Mejor tiempo de carrera, 0,054,854 milésimas. Buen desempeño para el Ferrari GTB, las modificaciones funcionan a la perfección. Nos vemos en la próxima carrera, correlones.